Dios le bendiga, amado amigo, amado hermano que me escucha. Una vez más, este es tu servidor, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Hoy quiero traerte un mensaje de la palabra de Dios. Quiero traerte un mensaje y quiero hablarte sobre mi mejor amigo. Quiero hablarte sobre un amigo que yo tengo, un amigo bueno, un amigo fiel, un amigo que dio su vida para salvarme, un amigo que cuando yo estaba en la angustia, cuando yo estaba perdido, él dio su vida para que yo pudiera vivir. Un amigo que puso su vida para que yo pudiera vivir. Sí, amado amigo, sí, hermano, está correcto. Estoy hablando de Jesús. Hoy quiero hablarte de Jesús. Quiero traer el tema de Jesús. Y aunque sea cristiano, nunca nos cansaremos de oír de Jesús o de hablar de Jesús. La palabra de Dios nos habla de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y yo quiero que tú lo conozcas en una manera personal. Hay muchas personas que han oído de Jesús, han leído de Jesús, han escuchado de Jesús. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Lo conoces de verdad? ¿Conoces cómo es Él? ¿Lo conoces íntimamente? Porque a Jesús tenemos que conocerlos íntimamente. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo. Voy a leer del versículo 1 al 5, porque quiero hablar de Jesús, pero quiero ir del principio. Quiero hablar y mostrarte cómo Jesús ha existido desde el principio, de aún antes de la fundación del mundo. Jesús existió. Jesús no fue creado. Jesús no vino a existencia cuando María le dio a luz. No. Jesús no fue formado de el espermatoide de José y el óvulo de María. No. Jesús ha existido desde antes de la fundación del mundo. El nacimiento del niño Jesús simplemente fue cuando Jesús reencarneció y vino a esta tierra para mostrarse y salvar al mundo. Pero antes de Jesús venir al mundo como un niño, Jesús ya existía. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de paz, mi Dios eterno, Rey de los universos, Creador de los cielos y de la tierra, mi Dios, me presento delante de ti como un siervo humilde, Señor, como un instrumento tuyo, Dios Santo. Mi Dios, te pido que tú me des palabra. Quiero hablar sobre tu Hijo, mi Señor. Mi Dios poderoso, quiero hablar sobre Jesús, aquel que tú dijiste que ha tenido complacencia. Quiero que el mundo conozca a Jesús como yo lo conozco. Quiero que tú te le reveles a cada uno de los que escucha este mensaje. Que tú abres el corazón y la mente de cada uno de nosotros para que podamos oír tu palabra y podamos tener una nueva revelación, un nuevo entendimiento de quién Jesús es. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amado amigo y amado hermano, la Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La Biblia muestra en Génesis 1
Y el 2, que había un caos, que había tinieblas sobre la tierra. Y dice Dios, sea la luz. Y fue la luz. La luz resplandeció y separó las tinieblas de la luz. Cuando Jesús vino al mundo, Él era la luz del mundo. Y Él vino a alumbrar la oscuridad del hombre. Dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, que cuando Dios dijo sea la luz, se apareció Jesús y resplandeció como resplandeció en nuestra vida cuando nosotros venimos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que Dios y Jesús son los mismos. Nosotros no le servimos a tres dioses. Nosotros no le servimos a un Dios que tiene tres cabezas. No. Nosotros le servimos a un solo Dios que se ha manifestado en tres formas al hombre. Está Dios Padre, que es un espíritu. A Dios Padre nadie lo ha visto y nadie lo puede ver. El que ve a Dios muere. Pero a través de Jesús, el Hijo, Dios se le reveló al mundo a través de su Hijo. Dice Filipenses 2, 8 y 9. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó en cosa a qué aferrarse, sino, discúlpenme, que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en Juan 1 nos enseña que en el principio era el verbo. El verbo es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la acción de Dios. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, Jesús es el que estaba actuando. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba Jesús. Y el verbo era con Dios. Pero aquí está la importancia. Y el verbo era Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo son un solo Dios, con tres manifestaciones. Así como el agua se puede representar en líquido, en gases o sólido, pero todavía sigue siendo H2O, H2O. El agua en líquido todavía tiene H2O. El agua en hielo cuando se frisa todavía tiene H2O. El agua cuando se evapora en vapor todavía tiene H2O. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia, tienen la misma divinidad, tienen la misma plenitud, porque es solo un solo Dios. Pero como Dios se le reveló a los hombres a través de Jesús, pues es solo a través de Jesús que podemos llegar al trono de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios le dio solo una ordenanza. De todo árbol puede comer, pero del árbol del bien y el mal no podrás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Dios le decía al hombre, no puedes comer del árbol de la ciencia, del bien y el mal, porque el día que comes morirás. Era una muerte espiritual que Dios le hablaba. Dios tenía una comunión con el hombre que se paseaba en el huerto, y el hombre fue creado a su imagen y era de una unidad con el Padre. Adán tenía una unidad perfecta con el Padre. Por eso Satanás a través de la serpiente engañó a Eva, no engañó a Adán. Pero el que desobedeció a Dios fue Adán, no fue Eva. Porque la ordenanza se la fue dada al hombre. Y el hombre fue el que desobedeció a Dios a comer del árbol que la mujer le dio.
Porque si el hombre no hubiera comido, Dios hubiera sido algo, pero el hombre prefirió estar con su pareja que perder, que él prefirió perder la comunión con Dios y quedarse con su pareja que perder su pareja y quedarse con la comunión con Dios. Así somos nosotros hoy en día también. Preferemos lo natural, preferemos lo físico, preferemos todas las pasiones de la carne antes de buscar la presencia de Dios, antes de buscar lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios ya desde el plan, desde que Adán cayó, desde que se rompió esa conexión de Dios y el hombre, desde que se rompió la imagen de Dios en el hombre, Dios ya tenía el plan de traer la salvación a través de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador de todo también. Todo fue creado para Él y por Él. Jesús ha existido desde el principio. Jesús no tiene madre. No, porque Jesús es Dios. Jesús es el mismo Dios. Y ahorita se lo voy a leer en la palabra. Es por la palabra que yo hablo, no por mis propias palabras. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Dios vino a este mundo, Él resplandeció sobre las tinieblas y Él le abrió los ojos a todo aquel que quería, a todo aquel que creyó en Él y le permitió ser hijo de Dios. Igual que hoy en día, todo aquel que confiesa el Hijo de Dios, que es Jesús, se viene a constituir hijo de Dios. Si vemos el libro de Hebreo, el primer capítulo nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús vino a este mundo, el que no era pecado, el que no conoció pecado, llevó el pecado por nosotros. El Señor nos enseñó una manera de vivir, un camino para andar. El mismo Dios se hizo carne para enseñarnos, para restablecer la imagen de Él en nosotros. A través de Jesús, nosotros tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. A través de Jesús, nosotros llegamos a la unidad del varón perfecto. A través de Jesús somos justificados y somos presentados ante Dios sin mancha y sin arruga, irreprensible. Si vamos a Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15 en adelante, mira cómo el apóstol Pablo habla de Jesús, para que vea que Jesús es Dios y Dios es Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo es un solo Dios. Ese Dios que te creó a ti, me creó a mí, se reveló al mundo a través de Jesús para darnos un camino a la salvación, para darnos una redención, para restablecer la imagen de Él en nosotros a través de su Hijo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de la reconciliación consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Jesús es el mismo imagen de Dios, la misma sustancia de Dios. Cuando Jesús estaba en esta tierra, el apóstol Felipe le dice que le mostrara el Padre y le bastase. Porque cuando Jesús le anunció a los discípulos que él iba a ser crucificado y que su tiempo se estaba llegando, sus discípulos se entristecieron porque el maestro le iba a ser quitado. Y él le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto está en Juan 14. Y él está hablando que se iba a preparar lugar, pero si se iba, regresaría para atrás a tomarse a sí mismo. Y él le dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo he estado yo contigo y no me conoces. El que ha visto el Padre me ha visto a mí. Las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me las ha dado a conocer. El que ve al Hijo ve al Padre. Nadie ha visto el Padre, pero el Hijo nos lo hizo conocer a nosotros a través de su sacrificio. Cuando nosotros vivimos a Jesús, cuando nosotros decidimos y tomamos la decisión de dejar a Jesús entrar en nuestra vida y comenzamos a vivir una vida santa que le agrada a Dios, pues entonces nosotros venimos a tener la imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios viene a venir en nosotros y nosotros venimos a vivir como Jesús. Jesús dice: el que me ama a mí, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, y si me ama y me guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en su corazón y yo me le revelaré a él. Cuando nosotros agradamos al Padre a través de Jesús y vivimos una vida santa, piadosa, cumpliendo la palabra de Dios, viviendo solo para Dios, pues el reino de Dios viene a vivir en nosotros y el reino a través de nosotros es revelado al mundo. Nosotros somos la imagen de Dios para el mundo. El amor de Jesús tiene que reflexionarse en nosotros. La misericordia de Dios tiene que reflexionarse en nosotros, el mundo. A través de nosotros es que el mundo tiene que conocer a Jesús. Nosotros tenemos que buscar de Dios de verdad. Dice Jesús a la multitud y nos lo dice a nosotros hoy: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nuestras pasiones, tenemos que negarnos a nuestros deseos y tenemos que tomar la cruz y seguir a Dios todos los días. Tenemos que dejar
la vida del mundo, la vida del pasado, la vida que a Dios no le agrada, tenemos que dejarla. Y tenemos que solo buscar la vida que Jesús dejó, el ejemplo que Dios dejó a través de Jesús en la Biblia para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. A través de Jesús solo tú puedes ser salvo. A través de Jesús solo tú puedes llegarte al Padre. No hay otro camino. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. Si Dios, el Padre y el Espíritu Santo es solo uno, y si Jesús es Dios y Dios es Jesús, pues Dios no tiene madre. Jesús no tiene madre. Porque Jesús creó a María. María fue creada por Jesús, porque Juan ahí me dice que todas las cosas fueron creadas por él, y todo de lo que fue hecho no hubiera existido si no fuera por él. La Virgen María fue creada por Jesús. Pues como Jesús, María hija de Jesús, si Jesús la creó a ella, María fue un instrumento de Dios que Dios escogió, pero que tuvo que aceptar a Jesús también como su Salvador. Jesús, en Juan capítulo 2, está la única ordenanza que María le da al mundo. En la boda de Canaán, María le dice a los que estaban trabajando, haced todo lo que él dice. Ese es el único llamado, el único mandamiento que María dio al mundo. Haced todo lo que mi hijo Jesús hace. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a mi Padre si no es por mí. Es solo a través de la intercesión de Jesús que nosotros llegamos al Padre. Es solo a través de la muerte y resurrección de Jesús que nosotros obtenemos el perdón de pecado, la vida eterna, aleluya, y una salvación. Solo a través de Jesús. Y yo quiero que tú conozcas a Jesús. ¿Quién es Jesús? No que hayas oído de Jesús, pero que tenga un encuentro con Jesús. Que Jesús te revele a ti, porque si tú lo amas y guardas su palabra, Él ha prometido revelársete a ti. La palabra de Dios no miente. Hasta aquí ha llegado este mensaje. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Este ha sido tu servidor, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico, echando la red al mar. Si este mensaje te ha servido de bendición, si este mensaje te ha edificado, te pido que lo comparta con otros. Compártelo en tu Facebook, que otras personas oigan de Jesús. Es necesario que todo el mundo oiga de Jesús. Cristo te ama, Cristo te ama. Suscríbete a mi canal y toca el botón de campanita para que reciba notificaciones de nuevos mensajes. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga, amado hermano. Vamos a hacer una oración por este precioso mensaje que el Señor nos ha dado, esperando que el Señor lo grabe en nuestra mente, en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración para que podamos tener un encuentro genuino con el Señor Jesús y podamos tener una revelación de quién es Él y que Él pueda reinar en nuestra vida. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, Dios de paz, de amor y de misericordia. Señor, mira que he predicado tu palabra. Mira, Señor, cada persona que ha escuchado este mensaje, cada persona que tú has traído, Señor, a sea Facebook o a sea YouTube, Señor, a oír este mensaje. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, lo bendiga, lo fortalezca, Señor. Que tú penetres su corazón con esta palabra, Señor. Que tú, Señor, lo fortalezca en el hombre interior con tu Espíritu Santo. Para que el poder de Jesús, para que el amor de Jesús, para que Jesús more en su corazón. Danos un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento de tu Hijo. Danos una nueva esperanza, un nuevo reconocimiento. Fortalece a cada uno de nosotros, Señor. Que Jesús pueda dominar y pueda reinar en nuestra vida.
Enséñanos a andar con Jesús. Enséñanos a caminar como Jesús. Enséñanos a amar como Jesús. Enséñanos a obedecerte como Jesús. Enséñanos, Señor, a vivir una vida que te agrada, así como Jesús te agradó. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay un amigo que no conoce a Cristo y quiere aceptar a Cristo, yo quiero orar por ti. Comunícate conmigo, dame un mensaje. Mándame un mensaje de manera de comunicarnos. Quiero orar por ti. Pero en tu propia casa tú puedes aceptar a Cristo ahí en donde tú estás. Lo que tienes que hacer es hablar de corazón. Dile lo que está en tu corazón, lo que siente en tu corazón a Dios. Que Él oye. Dios no rechaza corazones contristos y humillados. Busca de Dios, que los tiempos se están poniendo más malos y se van a poner peor. Solo a través de Jesús podemos ser salvos. Cristo te ama y yo también en el amor del Señor. Dios le bendiga.